se han recibido varios reemplazos para la sesión de hoy. Uno, del Partido Comunista e Independientes, mediante el cual se informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Labra por el diputado Boris Barrera. Otro de Renovación Nacional, el reemplazo de Jimena Osandón por José Miguel Castro. Otro de Renovación Nacional del diputado Jorge Durán por la diputada Karin Luc. Y otro de el diputado Gaona por el diputado Bartolu. Ya. Una excusa del fiscal nacional económico, quien señala que no podrá asistir a la sesión de mañana debido a que tenía compromisos previamente agendados fuera de la ciudad de Santiago por razones laborales. Una moción que establece la obligación de contar con autoinyectores de epinefrina en los establecimientos de acceso público, que indica varios oficios del ministro de Salud, mediante los cuales da respuesta a otros enviados por esta comisión. Uno, en relación a la cobertura que permita a las personas que se encuentren en edad fértil optar por tratamientos de reproducción asistida. Otro, sobre la posibilidad de suspender la aplicación de cualquier reforma que se proponga al decreto Supremo 951 del año 68 de Salud, que aprueba el reglamento para la profesión de podólogo. Otro, que informa sobre el estado de situación de la deuda de los establecimientos de salud del país. Un oficio de la ministra del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual informa sobre glosas del tercer trimestre de 2019 en relación a la ley de presupuesto. Una comunicación de un particular, mediante el cual remite copia de un oficio respuesta del subsecretario de Hacienda sobre las necesidades y potenciales soluciones en salud desde la perspectiva de los usuarios, prestadores, aseguradores, lo que se indica que fue derivado a la Subsecretaría de Salud. Un documento remitido por un otro señor particular, quien solicita dar a conocer ideas y fórmulas prácticas que permitirían a la Ley de Fármacos 2 cumplir su gran objetivo, como es mejorar significativamente la salud de nuestra población. Se le envió estas propuestas a todos los correos de los diputados. Y una comunicación del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, mediante el cual remite propuestas de indicación para la Ley de Fármacos 2, y que es un correo que ellos también enviaron a todos los diputados. Y llegó una comunicación informativa en relación a que el diputado Crispi estaría pareado para la sesión de hoy con el diputado Belolio. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Sí, perdón, presidente. El diputado Macaya estaría pareado conmigo de palabra. Entonces, otro pareo que es el diputado Juan Luis Castro con el diputado Macaya. A no ser, porque acordamos que si había unanimidad, se expresara la unanimidad. ¿No va a votar nadie en esta comisión? O sea, es que los pareos son, si usted... Bueno. Entonces, no corre el pareo, va a ser Déjelo con Rosas. Rosa, claro, es cosa que no voten nomás. Perfecto. Muy bien. Eso. Si no, vamos a sacar con 4 votos. Así. Sí. Váyanse a la pobla. Entonces, ¿variaría Rosas con Macaya? Sí, con Macaya. Muy bien. Anotémoslo porque eso hay que anotarlo Sobre la después. cuenta, diputado Juan Luis Castro. Yo pido un poquito de atención. Yo creo que todos, estimados colegas, estamos fuertemente impactados por el estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Le he entregado una Y por copia. eso, claro, además de la copia que entregó el presidente, como se excusó el fiscal nacional económico para mañana, sin embargo, cuando se dio la conferencia de prensa a mitad de semana pasada, quien expuso y quien maneja la encuesta es el encargado de la encuesta propiamente tal, que yo creo que perfectamente, presidente... No podía también. Él, que querían que viniera él, tampoco va a estar. Tienen un tema en Chiloé. Ninguna de las dos personas... Nadie podría poner la encuesta. De eso se La trata. persona que era la encargada, que me señalan aquí quién es, a ver, espérenme un segundo,
no podía tampoco venir y por eso es que, a ver si acá señalo, lamentablemente debemos excusarnos debido a que el fiscal nacional tiene agendado otros compromisos y en especial el jefe de la edición de estudios de mercado Eso. responsable del informe también se encontrará fuera de Santiago y regresa a sus labores habituales a partir del miércoles 27. ¿Y si hubiera un segundo a bordo de la división de estudios? Pregunté y me dijeron que esas eran las dos personas Que para efectos conocían el políticos, tema. no, y además que era interesante que estuvieran ellos, porque Claro, los otros bien. no pueden decir, no pueden definir nada. Perfecto. Bueno, puede ser pendiente para, Queda pendiente, para diciembre. sí, de todas maneras. Sí, por eso entregamos esta copia, porque por la relevancia de agradecer a la biblioteca, ¿cierto?, que nos haya preparado este informe para la comisión, sobre el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Varios. Sí, diputado Celis, Andrés. Yes. Presidente, sí, por su intermedio, reiterar la solicitud al ministro de Salud sobre el informe de estado de situación de los pagos realizados a la empresa que se adjudicó la construcción del proyecto hospital Ezequiel González Cortés. Fue pedido el 15 de octubre, no ha llegado ninguna información todavía, así que reiterar la solicitud por segunda vez. La tercera usted ya sabe. Muy bien. Diputado Juan Luis Castro. Nos conmocionamos todos, presidente, por el rechazo de la toma de razón de la nueva directora del ISP, que asumió hace 3 meses atrás, claro. Entonces, yo lo que le quisiera pedir, presidente, es que se pudiera pedir el dictamen de la Contraloría, porque no se conoce, hay una minuta, no sé si está a la vista, y cuál va a ser el camino a seguir por la autoridad superior, vale decir la subsecretaria de Salud Pública o el propio ministro, porque obviamente en este caso, que no es un caso habitual, que se rechace la toma de razón, era evidente que habían diversos conflictos de interés de distinto tipo. Entonces, estamos hablando de la máxima autoridad que esta ley que vamos a ojalá despachar hoy día y la otra de Senabas le entregan amplias potestades al ISP. Estamos haciendo eso en muchas cosas y por lo tanto es súper importante la calificación de quien dirija la institución. Y por eso creo que esto amerita también una información y una explicación. Una información a la Contraloría y una explicación, una información del camino a seguir del Ministerio de Salud. Muy bien. ¿Algún otro varios? Sí, diputado Andrés Sí, Celis. yo no sé si en esto estamos facultados nosotros como diputados, si se puede oficiar a la alta dirección pública el cómo ellos, porque la verdad que resulta, claro, porque la verdad que resulta impresentable que se haya nombrado una persona que cualquiera de nosotros con un mínimo sentido de criterio, claramente tenía un conflicto de interés. Y si se inhabilitaba de pronunciarse, casi no podría haber anunciado o haberse expresado de ningún tipo de materia al haber trabajado en uno de los laboratorios más grandes de acá. Entonces, por lo mismo, a mí me gustaría oficiar a la alta dirección pública cuáles son los parámetros, cuáles son los requisitos, porque para que no se cometan estos errores en el futuro, porque en definitiva quedamos mal todos por un organismo que supuestamente es objetivo al designar las ternas, más allá de quién haya elegido a la persona de la terna. Entonces me gustaría saber cuáles fueron las evaluaciones, los requisitos, a oficiar a ellos para ver si nos pueden mandar aquella información. Gracias, presidente. No, y me parece súper bien el oficio y agregaría específicamente de manera directa si los conflictos de interés son efectivamente causales de eliminación de alguien, de alguien que está precisamente concursando en ese cargo, porque no sabemos si precisamente ese elemento es evaluado o no. Muy bien. ¿Así de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos al grano. Exacto. ¿Qué Página 123. Página 123. Página 123. Ya. Y vamos a ver la indicación de Hacienda, ¿cierto? Es muy larga. ¿Qué se le distribuye?
¿Quiere que distribuyamos esta que presentaron ustedes sí, también? Ya, sí. que le sacamos, la vamos a sacar fotocopia. A ver, leemos la de Hacienda y la de ustedes, porque son todos incisos finales. ¿Ah? Que nosotros hicimos ¿Cómo una validar? hicimos una indicación al respecto a eso. ¿Cómo validar? A votar a favor, dice tú. No, que como, o sea, por su intermedio, presidente, como para mí que haya ido a Hacienda es algo que no correspondía. Que de acá Salud haya ido a la Comisión de Hacienda, para mí lo que venga de Hacienda no tiene ningún tipo de validez, pero bueno, si el presidente sí lo considera, yo No, lo presumo. que sucede es que todo lo que va, cuando va a Hacienda, Ujú. ellos presentan algunas indicaciones y por eso que viene, si solo hubiera una indicación de Hacienda, igual vendría segundo trámite. Ya, Entonces nosotros la vemos como Sí, no, que indicaciones. en este caso teníamos discrepancia de por qué fue a Sí, Hacienda, digamos, pero pero está bien. lo sí. autorizaron, Ok. el tema de las multas fue autorizado por comité. Ah, perfecto, ya, Sí. ya. Muy bien. Mm. ¿La leemos? Ya, vamos a leer la indicación de Dirección de Hacienda que ha incorporado los siguientes incisos finales. Para la aplicación de las multas señaladas en este artículo, la autoridad sanitaria aplicará los siguientes criterios. Se considerarán como infracciones gravísimas aquellas que pongan en riesgo la seguridad o salud de la población y serán sancionadas con multas de 201 hasta 10.000 unidades tributarias mensuales y de 101 hasta 1.000 unidades tributarias mensuales en caso de establecimientos que pertenezcan a empresas de menor tamaño. Se considerarán como infracciones graves aquellas relacionadas con las obligaciones profesionales, laborales, la falta de requisitos administrativos que exige la autoridad sanitaria y otras exigencias relacionadas con la seguridad del establecimiento y serán sancionadas con multas de 11 a 200 unidades tributarias mensuales y de 6 a 100 unidades tributarias mensuales en caso de establecimientos que pertenezcan a empresas de menor tamaño. Se considerarán como infracciones leves aquellas relacionadas con la falta de publicidad que el reglamento o la ley exigen, no mantener el listado de precios actualizado, no dar a conocer los precios de cada producto y, en general, cualquiera que por su naturaleza no sea calificada como grave o gravísima y serán sancionadas con multas de 1 a 10 unidades tributarias mensuales y de 1 a 5 unidades tributarias mensuales en caso de establecimientos que pertenezcan a empresas de menor tamaño. Y se presentó una indicación de varios diputados, Ricardo Celis, José Luis Castro, Rosas y otros, que señala para agregar los siguientes incisos finales del artículo 174. Para la aplicación de las multas señaladas en este artículo, la autoridad sanitaria aplicará los siguientes criterios. Se considerarán como infracciones gravísimas aquellas que pongan en riesgo la seguridad o salud de la población y serán sancionadas con multas de 201 hasta 10.000 unidades tributarias mensuales y de 101 hasta 1.000 unidades tributarias en caso de establecimientos que pertenezcan a empresas de menor tamaño. ¿Cuál es la diferencia con esta? No, que cambia al final. Serán Se considerarán como infracciones graves aquellas relacionadas con infracciones profesionales. Yo estoy leyendo tú ves la comisión. Se considerarán como infracciones graves aquellas relacionadas con obligaciones profesionales, laborales, la falta de requisitos administrativos que exige la autoridad sanitaria y otras exigencias relacionadas con la seguridad del establecimiento y serán sancionadas con multas de 11 a 200 unidades tributarias mensuales y de 6 a 100 unidades tributarias mensuales en caso de establecimientos que pertenezcan a empresas de menor tamaño. También serán consideradas como infracciones graves aquellas relacionadas con la falta de publicidad que el reglamento o la ley exigen no mantener el listado de precios actualizados. No, que el reglamento o la ley exigen. Otra, no mantener el listado de precios actualizados, no dar a conocer los precios de cada producto y, en general, cualquiera que por su naturaleza no sea calificada como gravísima y serán sancionadas con multas de 11 a 200 unidades tributarias mensuales y de 6 a 100 unidades tributarias mensuales en caso de establecimientos que pertenezcan a empresas de menor tamaño. ¿Cuál es la diferencia? ¿Leves? si me permiten. Esto. Yo quisiera explicar el sentido justamente que la que dice que eran infracciones leves, ¿cierto? Pasan a ser graves porque creemos que no hay nada más grave, ¿cierto? Que no entregar la publicidad y no
mantener el listado de precios actualizado, que es un elemento clave para los usuarios. Estamos agregando aquí otro elemento que sí, puede ser considerado que en caso de reincidencia, dentro de los 12 meses contados desde la última infracción sancionada establecida en los incisos 7, 8 y 9 de este artículo, se ordenará la clausura temporal del establecimiento. También, así de... Aquí una que queremos agregar aquí, que es complementaria. Sí, lo estoy leyendo, claro. Que de tal manera la reiteración, ¿cierto? Y lo voy a volver a leer, ¿cierto? En caso de reincidencia, dentro de los 12 meses desde la última infracción sancionada, en los incisos que leen, se ordenará la clausura temporal del establecimiento. De tal manera que sea muy serio, muy enérgica, ¿cierto? De tal manera, que no basta la multa porque, claro, la empresa puede resolver el tema de la multa con cierta facilidad. Pero esto ya va más a una sanción más severa. ¿Sí? Estamos ahí firmándole. ¿Sí, diputado Torres? No, es que me llama la atención, yo le cambiaría un término porque hemos discutido latamente en esta comisión la diferencia entre publicidad y entrega de información. Entonces no podemos caer en el error de volver a hablar de publicidad si hemos prohibido la publicidad en este proyecto de ley. Entonces yo lo adecuaría entonces al concepto que hemos dicho. La falta de información. Claro, la falta de la entrega de la información correspondiente. No sé, hay que redactarlo, pero hay que hablar de eso y no de publicidad, que ya lo discutimos, insisto, latamente, que tiene un fin comercial y no entrega de información sanitaria. Claro. Sí, diputado. Sí, es que, o sea, la indicación dice relación con, claro, con lo que señala el diputado Torres, falta de Publicidad. de entrega de información. Ahora, ¿cómo esa entrega de información finalmente no requiere ser solicitada previamente antes de, como requisito a que se entregue? Creo que ahí quizá hay que encontrar una palabra adecuada, porque publicidad se refiere precisamente a lo que señala el diputado Torres. Sí. Claro, pero eliminar la palabra publicidad para ser coherente con el resto ¿sí? Diputado Verdesi. Claro, la entrega de información es informar de todos los productos bioequivalentes, sin decir ninguna, sin preferir alguno, y que la persona decida en una pantalla visible, y si la farmacia es muy chica, escrita, pero claramente no es publicidad. Sí. Perfecto. Sí, el Ejecutivo. Muy breve, presidente. Nos parece valiosa la indicación en los términos que se está planteando ahora. Recoge en gran parte algunas de las cosas que se han señalado en el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Nos parece que el término entrega de información en vez de publicidad también es adecuado, dado que existen muchas obligaciones de entrega de información que tienen los diversos actores de la cadena productiva en materia de productos farmacéuticos, no solo informar los bioequivalentes, pero informar el precio, etcétera, etcétera, otras cosas más que hemos ido agregando. Entonces, y también lo de la reincidencia, por supuesto, nos parece adecuado, porque efectivamente quizás en algún minuto les salga a cuenta pagar la multa, digamos, y seguir incumpliendo la infracción, o sea, incumpliendo los preceptos, pero una prohibición de funcionamiento ya son palabras mayores, así que nos parece adecuada la indicación. Sí, diputado Presidente, para precisar si esta enmienda aplica el RUT respectivo, que es muy importante, porque aquí puede haber multiplicidad de RUT. No sé si está así señalado o lo podemos precisar, ¿cierto? Sí. ¿Sí hay de acuerdo? Porque así atacamos cada uno, porque sí que hay multi-RUT. ¿Diputado? Sí, el RUT, sí. Sí, la vamos a hacer correr. ¿Sí? Diputado. Es para saltar una duda que tengo. Nosotros normalmente cuando vamos a una farmacia hablamos con las personas que atienden detrás del mostrador y uno le pide recomendación. ¿Eso también está prohibido? Con esta información, con esta publicidad. O sea, que me duele tal cosa y la persona me entrega una información. No. ¿No necesariamente? Es que se refiere a está siendo referido, ¿cierto?, a las obligaciones respecto que está establecido en el resto del proyecto de ley, respecto a la información, respecto al objetivo del medicamento, de regulación de medicamentos, no clínica, ¿no?, sino que información
a lo que es, al objeto del proyecto. Sí. Entonces aquí sería, ¿cierto? Cualquier sucursal, ¿cierto? Con el mismo RUT o razón social, ¿cierto? Ese sería el diputado Verdesi. Pasar lo que señaló el diputado Bartolo, Aquí va a continuar. Sí. porque lo que señala está prohibido, ¿no? El químico farmacéutico no puede dar indicaciones médicas. Adicionalmente. En Italia sí, porque hay un médico en las farmacias. Sí. Pero no puede, y es algo que se hace, es de esas prácticas de agresiones pactadas, digamos, que ocurren en que se dan medicamentos, pero no está autorizado. Muy bien. ¿Ustedes estarían de acuerdo que le agregásemos respecto a que sea con el mismo RUT o razón social? ¿Sí? Sí. Perfecto. Aquí está la indicación para que la firmen el resto de los... ¿Sí? Solo quizás también podríamos agregarle nombre comercial, porque de repente la razón social puede ser distinta entre unos y otros. Razón social o nombre comercial. O nombre comercial. El RUT es lo que vale, ¿no? Razón social o nombre comercial, que de repente tienen distintos RUT. Multi-RUT, multirazón social, en cambio lo que se mantiene usualmente es el nombre comercial. Comercial, perfecto. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo ponemos en votación o hay unanimidad para este efecto? ¿Unánime? Perfecto. Unanimidad, muy bien. Acuerdo por la paz. ¿Qué Muy cosa? bien. A ver, vamos a votarla. Pues. Dicen que por unanimidad. Ya, entonces espérese, déjeme ver. Ya, José Luis Castro, sí, Andrés Celis, Luc, Bartolu, Ibáñez, Barrera, José Miguel Castro, Verdesi y Celis. 2, 4, Muy 6, bien. 8, 9. Bartolú, ¿te fuiste? ¿Te tienes que ir? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. No, Pero sí. usted votó esto. Pero votaste esto, perfecto. Ya, no, A ver, y los pareos en este caso son el diputado Belolio con el diputado Crispi y el diputado Macaya con el diputado Rosas. Sí, está bien. muy bien. Entonces, estamos listos con esto, así en esos términos, con todo lo... Aquí está para las firmas, ¿cierto? Y aquí habría que hacerle el mismo rulo. A ver, pero es que esto lo vamos a poner acá. Ah, Aquí. y aquí. Aquí, ahí y eso. Y esto acá. Exacto. Exacto. Será reincidencia, todo ese. Ya. Ya, muy bien. Sí, ya. Quedó bastante bien eso. ¿Cierto? ¿Me podéis Ponerse por la paz. dice cachetear ahí y Castro. cachetear acá? Sí. Para que esto me quede así. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a votar. A ver, esto es indicación. Esto es estamos votando el de Hacienda, ¿cierto? Y el de Hacienda lo van a rechazar entonces, ¿verdad? Rechazamos el de Hacienda, ¿cierto? Y entonces no van a quedar las infracciones leves, No. porque van a ser gravísimas y graves. Exacto. Ya, entonces, a ver, 120. Se rechaza el anterior, ¿cierto? Y se... Por la misma con la votación. votación, sí. Rechazada 0, 9, 0, hoy día es 25. Sí. Así. 0, 9, 0. Rechazada. Aprobada. Ya. Entonces Muy bien. ahora vamos a la página Página 181. ¿Ciento? No, espérese. No. 179. 179. A ver, verifiquemos. Avanzamos harto aquí. Elemento de uso médico, la 24, ¿eso? Ya. Ya. Ay, déjeme tener Página. la 179. 179, ¿ya? Ya, ahí estaría aprobada la número 24, porque Sí, esa se aprobó porque en carácter general. sí, Tendríamos que ver la número 25. el diputado Belolio. Pero ¿Es lo mismo? O sea, hablan de lo mismo, que son los plazos para la entrada en vigencia de la ley. es que están modificando lo mismo. Sí, por Sí, no, hay que leer las juntas. Pues. Perfecto. Ya.
Aquí ya entramos a los artículos transitorios. Una del diputado Belolio para reemplazar la letra A por la siguiente. A. Las disposiciones contenidas en los artículos 111 al 111 novis del Código Sanitario entrarán en vigencia a contar de 1 año desde la publicación de los reglamentos complementarios de la misma, los cuales tendrán un plazo de 6 meses para su dictación. Y indicación del presidente de la República para sustituir el literal A por el siguiente. A. Los reglamentos de los que tratan los artículos 111 a 111 novis del Código Sanitario deberán dictarse en el plazo de 1 año desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Por su parte, las disposiciones anteriormente señaladas entrarán en vigencia 3 años después de la publicación en el Diario Oficial de los señalados reglamentos. Después está, para reemplazar el literal B del artículo 1, la expresión 6 meses de la entrada en vigencia de la ley por 3 años desde la publicación de los reglamentos desde lo que trata el literal A de este artículo. Para sustituir en el literal C la expresión 1 mes por 1 año y para reemplazar en el literal D la expresión 6 meses por 2 años. Y para agregar el siguiente literal F nuevo. Todas estas son del presidente de la República. F, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra A de este artículo, los reglamentos de los que trata esta ley deberán dictarse en el plazo de 1 año desde su publicación en el Diario Oficial. Sí, ¿nos explica? Sí. Esta indicación surge... Bueno, primero explicar el contexto. De lo que estamos hablando son los plazos de entrada en vigencia para la ley. En particular, para todo el ítem de regulación de dispositivos médicos, que nosotros entendemos es importante, pero no es el núcleo de esta ley, digamos. Hemos recibido por parte del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, una asesoría en materia de dispositivos médicos, en la cual ellos nos recomiendan extender los plazos que originalmente contempla la propuesta aprobada por esta comisión para la entrada en vigencia de la ley en materia de dispositivos médicos. Para aquello, toman como referencia la directiva de la Unión Europea sobre el mismo tema, en la cual se impusieron plazos de hasta 6 años para la entrada en vigencia, para la adecuación, digamos, de toda la normativa a la normativa nueva en materia de dispositivos médicos. Esto es así porque requiere mucho trabajo nuevo para el Instituto de Salud Pública, que en ánimo de sincerar las posiciones no hay ninguna posibilidad que lo logren hacer de aquí a 6 meses. Entonces, por eso lo que nosotros solicitamos a esta comisión es extender los plazos de tal manera que no tengamos una ley que va a ser letra muerta en la práctica, porque el Instituto hoy día no tiene las competencias como para lograrlo. 3 años. 3 años como no sé. Es que es lo que nos recomendó el BID, como les digo, revisando lo que sucedió en la Unión Europea. Si la Unión Europea no fue capaz de hacerlo en 3 años, nosotros nos estamos poniendo un plazo menor a lo que hicieron ellos. Ahora, por supuesto, es una recomendación para esta mesa y si la mesa no está de acuerdo, habrá que adecuarse nomás. Pero puede traer muchos problemas prácticos. Sí, diputado Ibáñez. Consulta, ¿cuál sería el mecanismo, el procedimiento que justifique tal plazo? O sea, en lo concreto, en lo cotidiano. Sí, perdón, yo quisiera agregar otra cosa. Nosotros hicimos una modificación en su oportunidad respecto a la especificidad y que fuera más genérico el concepto de dispositivos médicos, ¿cierto? Cuando lo solicitó el Ejecutivo en su momento. Y ahora para irnos 3 años, encuentro yo que un poco, habiendo hecho esa modificación en su oportunidad para hacer más simple el concepto de dispositivo médico, ahora para ir tras 3 años es como mucho, ¿no? Solo muy breve y en ánimo de contestar a las dudas, Sí. por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, el concepto de dispositivos médicos es amplio. Va desde un parche curita hasta un marcapasos o un escáner.
Con esta ley el ISP va a tener que registrar todos los dispositivos médicos o ser notificado de todos los dispositivos médicos que no sé si estoy siendo tan preciso con los números, porque creo que son alrededor de 10.000 dispositivos médicos distintos. Hoy día el ISP tiene registrado 3, entonces estamos pasando de 3 a 10.000 y eso es un gran trabajo desde el punto de vista administrativo. Por eso nosotros sugerimos estos plazos, pero lo ponemos en consideración de esta mesa, ¿no? Sí, no hay agua para el voto. No hay buena. Nos parece que sería mejor mantener. Escucho ahí, ¿sí? Al 155. Diputado Verdes, ¿sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Usted, diputada Luque y diputados, tienen alguna opinión allá específica? Diputado Castro, diputada Luque. Nosotros estamos por rechazar esta indicación, la que está haciendo el Ejecutivo, respecto a ampliar los plazos. Por eso le cuento. Sí. ¿Aló, tierra? Sí, claro, estamos hay una solicitud de ampliar los plazos. Sí, y están pidiendo 3 años. Lo que está dispuesto acá son 6 meses. 6 meses es lo que se aprobó acá. La indicación del diputado Belolio un poco más a medio camino entre lo que proponemos nosotros y lo que Sí, diputado. Sí, presidente, yo creo que sería bueno conocer algún aspecto técnico para poder evaluar la posibilidad, porque si la comparación es solamente de que la Unión Europea se demora más de 3 años, no sé qué significa eso, porque no sé qué cantidad de dispositivos tuvieron que registrar ellos, no sé para qué cantidad de gente, creo que, o sea, solamente tener como referencia otro continente en el fondo creo que no aporta a reforzar la idea de por qué hay que cambiar el plazo. O sea, distinto sería de que, no sé, pues de que en registrar 100 se demoran 5 días, por lo tanto en registrar 1000 se van a demorar tanto. Creo que cosas así serían como datos objetivos, ¿no? Para tomar una resolución. Eso, presidente. Diputado Castro. Sí, en general, a ver, no comparto para nada lo que dice el diputado Boris, porque en general cuando no existe un ejemplo, cuando no existe algo cierto en el país, generalmente se ocupan criterios internacionales. Ahora me gustaría bien escuchar al Ejecutivo cuál es la razón del por qué se necesitaría más o menos plazo, medible, cuantificable y de esa forma poder nosotros tomar una decisión, porque yo creo que aquí no hay ningún técnico para saber si es mejor 1 año, 2 años o quizás 10 o 2 meses. Así que me gustaría escuchar al Ejecutivo solamente eso, presidente. Gracias. Lo acaba de señalar, pero... No, muy breve. En el fondo, sí. Lo que tenemos que armar acá es un procedimiento que no tenemos hoy día. O sea, hoy día no, en la práctica, el Instituto de Salud Pública no se hace cargo de los dispositivos médicos y va a tener que pasar a hacerse cargo de 10.000 dispositivos médicos. Por lo tanto, el plazo de 6 meses que entrega originalmente el proyecto que salió de esta comisión nos parece muy acotado. Entendemos que quizás el plazo de 3 años parece muy extenso. Entonces, en ese contexto, quizás la indicación que presentó el diputado Belolio, el número 25, que entrega 1 año, puede ser que sea una postura a medio camino, sí, que quizás nos permita llegar a acuerdo y rechazarla del Ejecutivo y aprobarla del diputado Belolio. Perfecto, yo me quedo con eso. ¿Sí? ¿Quién está más a la derecha, el Ejecutivo o Belolio? Sí, me quedo con esa del diputado Belolio y rechazarla del Ejecutivo. 1 año. E incorpora 6 meses. 6 meses para dictarlo. Es 1 año y medio. Sí, es 1 año y medio en la práctica. Pero lo que él dice es 1 año desde la publicación del reglamento. Y los reglamentos tienen 6 meses. Sí. De 1 año y medio, sí. Pero eso es la mitad de 3. Claro. Sí, claro.
Claro, pero yo encuentro que es razonable si vamos a estar en 6 meses y si en 6 meses no va a haber nada, en efecto, también, entonces el acto de realismo también. ¿Sí? Diputado Castro. Gracias. A ver, yo creo que el Ejecutivo está proponiendo 1 año y medio en forma cierta. Es también porque queremos hacer las cosas bien. Yo creo que aquí hay que entender también que tienen que entrar toda una logística de trabajo, tiene que entrar haber contratación de personal. O sea, estamos hablando de efectivamente, si vamos a... Creo que no incluía este tipo de elementos esta ley, y por lo tanto estamos nosotros a través de una indicación los incorporamos, y por lo tanto yo creo que es justo el entregarle un tiempo, un plazo Bien. acotado pero intermedio. Gracias. ¿Vamos a poner en votación la indicación del diputado Belolio? Ya. Que es la indicación 25 en 25. definitiva. Sí, programa. Diputado Juan Luis Castro. A favor. Andrés Celis. Salió. Luc. Bartolu. Se fue. Ibáñez. Ibáñez. Barrera. José Miguel Castro. Verdesi. Ricardo Celis. A favor. 2, 4, 6 a favor, 1 en contra, 0 abstención. Propongo que por esa misma votación rechacemos la del Ejecutivo, la número 26. ¿Sí? Con la misma votación. ¿Sí? Muy bien. Todas la van. No hay nada que quede sin regularse ya. Exacto. 1 año y medio. Vamos. O sea, y aquí sería 0-7, porque usted también va a votar en contra de la del Ejecutivo. 0-7. 0 veces. Claro. Tuve la oportunidad de votar contra la del Ejecutivo. Bueno. Ya. Ahora... Sí. Diputado Verdesi. Una consulta al Ejecutivo. Cuando se habla de los dispositivos médicos, estamos hablando también, por ejemplo, de prótesis de aorta. Todo. Ya. Estamos hablando Entonces, de la curita, realmente la tarea es grande. ¿Ah? Sí. Estamos hablando también de cosas minúsculas, como ¿cómo le llaman al palito de lado que ponen pasar? Baja lengua. Sí. Es un poco más fácil de incluirla. Ya. No, Sí. claro, pero en el fondo también hay que mandarlo, registrarlo. Sí, numerar. pero yo quiero recordar que facilitamos la denominación de lo que consideramos que era un dispositivo médico. Lo hicimos. Claro. Vamos a ponernos con todo, ¿no? Exacto. Vamos a la siguiente, entonces. Para En la página 186. 186. No hay ninguna otra medio que se pasa, ¿no? Ana María, está impresa por la letra, si quiere. Está la firma y la que enviamos. Pero eso lo damos al final, porque... ¿Esta que está que ingresaste? Parte adelante, sí. ¿Ya? ¿Qué dice esa? Una indicación de Hacienda para incorporar un artículo 6º transitorio del siguiente tenor. Artículo 6º. El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año de su entrada en vigencia se financiará con cargo a los recursos contemplados en el capítulo presupuestario de la Subsecretaría de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con dichos recursos. Para los años siguientes, el mayor gasto se financiará con cargo a lo que dispongan las respectivas leyes de presupuestos del sector público. ¿Sí? No, es una indicación, o sea, digamos, de estilo, si se quiere, en el cual da cuenta cómo se va a financiar esta ley el primer año y los años sucesivos. Así que nos parece razonable lo que agregó acá la Comisión de Hacienda. Sí. ¿Alguna observación sobre este? Muy bien. Lo damos en forma económica, si está en toda unanimidad, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ir al que nos falta. ¿Qué número es ese? Artículo final. Artículo transitorio. 155, creo, ¿cierto? Final.
sea menos ordinario que... Ya. Ya, y estas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 me dan. ¿Quién no está? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo nos dan 8 y delante nos daban 7? Ya. 155 creo que es la que viene, ¿no? No, esta se aprobó. ¿En qué página está eso? Se aprobó. Espérate, que tenemos una indicación ahí. Sí, espérenme un poquito que estoy Sí. viendo la votación Sí, sí, anterior sí. porque son otras personas. 0, aprobar. Falta Andrés Celi. 8, 0, 0. Por la paz. Sí, ya. Ahora vamos a ver una indicación que va al artículo 155, que es en la página 116 del comparado, que había quedado pendiente. Se había presentado antes una 116. ¿Esta? Déjeme ver un segundito, por favor. 155. ¿Esta? Ya. Esa es. ¿Esta está retirada entonces? ¿La única del 155 ¿La de Podrá? es la que ustedes me... No, esa no está retirada. Esa está O sea, hay acor- dos indicaciones. Está acordada con el Ejecutivo, esa incluso. Ya. Entonces sería... Pero es que... ¿Esa es? Veamos. A ver, veamos antes de... Por ahí el presidente... O la leo las dos. Eso, yo creo, ¿cierto? La leo y se concentra. Y sí. Ya, a ver. Aquí había una indicación presentada el 29 de octubre. Debieras tenerla en tu WhatsApp. Que no, No está está- en no está en una la indicación. hoja. Que era por varios diputados, Castro, Luc, 150, 28, 59, 25, 27, todos se identifican. Para incorporar un nuevo inciso final en el artículo 155 bis del Código Sanitario, que dice... Primero vamos a ver la de octubre. Sí. Para la debida aplicación del presente código y de sus reglamentos, decretos y resoluciones del Ministerio de Salud, cuando existan variaciones significativas entre precios de medicamentos del mercado nacional y los otros mercados determinados, según el informe emitido por la Subsecretaría de Salud Pública establecido en el inciso final del artículo 129i, la autoridad sanitaria podrá emitir y o modificar el decreto supremo que contendrá las directrices necesarias para la regulación del precio de los productos farmacéuticos según lo dispuesto en el artículo 101 ter. Y la que se presentó hoy día, que según me señalan es complementaria, vendría un nuevo inciso final, otro nuevo inciso final, a continuación del leído anteriormente, dice: para la debida aplicación de este código, las listas de precios de los proveedores de productos farmacéuticos, ya sean laboratorios farmacéuticos, importadores o distribuidores, serán de carácter único. En ellas quedarán establecidos los descuentos por volumen que apliquen en sus ventas, indicando cada tramo de descuento. Para los proveedores de productos farmacéuticos estará prohibida la discriminación entre los establecimientos farmacéuticos de venta o disposición de medicamentos, ya por tamaño, por no pertenecer a una cadena, a una asociación o agrupación de compra. Tampoco podrán discriminar por el tipo de pacientes a los que atienden, seguro de salud que posean, finalidad de lucro o cualquier otra discriminación arbitraria. Sí, ¿la puede explicar el diputado Juan Luis Castro? Que se pueda establecer ahí en el proveedor o laboratorio nacional o internacional una categoría que impida la discriminación respecto de la demanda que él enfrenta, demanda que va desde un paciente hasta una cadena de farmacia, pasando por la Cenabás, a nombre del Estado, en fin. Entonces, dejando taxativamente esto, que ya está invocado en Fármacos 1, pero no está en el Código Sanitario, y eso es lo que le pregunté yo al representante del Ejecutivo, le da fuerza y le da control y fiscalización que esto quede taxativamente regulado
en el Código Sanitario para efectos de los laboratorios, porque aquí el mundo laboratorio, el mundo farmacia tienen que tener reglas parejas y comunes para evitar la discriminación que hoy día existe. A eso apunta. Muy bien. Pero quería explicar que la indicación anterior, también, la primera que se leyó, que había sido conversado en su oportunidad, que el Ejecutivo no había apoyado, voy a decirlo así, fue conversada con el señor ministro y habían dos alternativas: que la autoridad sanitaria podrá emitir o modificar el decreto supremo o deberá emitir, y el Ejecutivo aceptó, ¿cierto?, finalmente, para darle su patrocinio, ¿cierto?, que la autoridad sanitaria podrá, ¿no? Así es que Sería interesante saber a quién se están refiriendo con autoridad sanitaria, porque la autoridad... ¿Sí? Instituto de Salud Pública. No, muy breve, el artículo quinto, perdonen la explicación aburrida de abogado, pero el artículo quinto del Código Sanitario determina qué se entiende por autoridad sanitaria y va desde el Ministerio de Salud hasta la Ceremi, el ISP, cada uno en función a sus facultades. Entonces ahí es tarea en el fondo de la entidad administrativa que corresponda asumir el rol que le corresponde según la ley. Esto quedó así después de la reforma a la autoridad sanitaria del año 2005 en términos amplios. Entonces, si en este caso cuando se habla de autoridad sanitaria para fijar el precio de los medicamentos, nosotros entendemos se refiere al Ministerio de Salud, que también tiene este rol, pese a que usualmente entendemos que la autoridad sanitaria es la Ceremi de Salud, pero también puede ser el ISP, la subsecretaría, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Diputado Verdesi. Una consulta, porque una de las cosas que yo todavía no logro entender es por qué los laboratorios a nivel internacional venden el mismo medicamento más barato en Italia, España y más caro en Chile. Cuando sabemos que en todo este proyecto la intermediación de Sanavast va a presionar para obtener mejores precios, la pregunta en relación a esta indicación también es ¿cómo se hace esa presión para bajar el precio? O sea, porque evidentemente no podrían simplemente insistir en esa venta a mayor precio por razones de mercado, porque en Chile se paga más. En este caso nosotros pareciera que tenemos que tener una fuerza para digamos, exigir que se respete el precio internacional, ¿no? Entonces, me queda la duda, porque el diputado Juan Luis Castro dice, para evitar la discriminación. ¿Cómo sería el mecanismo? ¿Económico? ¿De qué manera? Sí, por su intermedio, señor presidente. Lo que ocurre es lo siguiente. Habiendo estudiado ya bastante los mercados farmacéuticos, nos hemos dado cuenta que cada país tiene un sistema distinto. O sea, hay tantas formas de regular el mercado farmacéutico como países en el mundo. Después del informe de la Fiscalía Nacional Económica la semana pasada, nosotros por primera vez tuvimos una radiografía, un diagnóstico claro de cómo funciona el mercado de los productos farmacéuticos en Chile. Y en ese contexto hemos llegado a la conclusión de que íbamos por un buen camino cuando se decidió, con el acuerdo de esta mesa, de entregarle a Senabast un mayor poder adquisitivo del que ya tiene hoy día. ¿Por qué eso es relevante? Porque en la práctica lo que va a suceder es que si usted no vende el medicamento a través de Senabast, no va a entrar al mercado chileno. Entonces, eso es un incentivo potente para bajar los precios, y esto ocurre en muchos países del mundo. O sea, sin ir más lejos, Alemania, Reino Unido, perdonen que ponga los ejemplos de los países europeos, digamos, pero son los que están mejor documentados en este tema, en la cual se sienta un laboratorio que es monovendedor, monoproveedor, en una mesa, una persona en un lado, y por otro lado se sienta un monocomprador, que es el Senabast de Alemania, Reino Unido, lo que fuera, y entre ellos dos negocian el precio. Por lo tanto, no puede suceder lo que sucede ahora en Chile, que habiendo tantos compradores, yo puedo venderle a la Senabast a 20, que es lo que ocurre, pero se la vendo a la droguería que a su vez
se lo entrega a la farmacia a 100 y va aumentando el costo. Entonces, la gracia de esta indicación, la gracia de la indicación del diputado Castro es que en el fondo traspasa los precios que logre Senabast gracias a su gran poder adquisitivo a los demás actores de la cadena, que nosotros estimamos cada vez van a ser menos también, porque la idea es que Senabast asuma la compra de la mayor cantidad de medicamentos posible. Y respecto a la otra indicación, en cuanto a fijar los precios, bueno, también el informe de la Fiscalía Nacional Económica nos da a entender que un sistema de regulación de precios con referencia externa es algo que nosotros debiésemos adquirir como país, y esa indicación va en ese sentido. O sea, tenemos que jugar con ambos mecanismos. Un gran poder de compra de Senabast, pero tampoco descuidar lo que está pasando afuera, que nos va a servir como referencia para ver si nos están cobrando mucho o no. Para contestar simplemente, diputado Verdes, y por su intermedio, señor presidente, ¿por qué acá nos cobran el doble de lo que nos cobran afuera? Porque pueden. La idea es que no puedan, porque si nos cobran el doble, no va a poder vender su producto farmacéutico en Chile. Eso es. Muchas gracias, señor presidente. No hubiésemos apurado un poco más, pero claro. Exacto. De hecho, el 101 TER inicialmente no estaba siendo recogido y hoy día está siendo recogido, que un decreto supremo contendrá la directriz necesaria para... Muy bien. ¿Lo votamos? ¿Ambos? Ambas indicaciones las van a votar en conjunto. Sí, ¿hay unanimidad para ambas indicaciones? Hay unanimidad. ¿Sí? Muy bien. Hay acuerdo pleno. Muy bien. Si todo esto hubiese sido así, hubiésemos terminado hace un año atrás. Gracias al estallido. Claro, exacto. Andrés Eli, bienvenido a la oposición. Muy bien. Está revisándola para cerciorarnos de que está todo de que hayamos despachado, porque aquí despachamos el proyecto. ¿Sí? Que era el compromiso que teníamos. ¿Sí? Hemos despachado 2 proyectos. ¿Por qué eso? Nada. 3 proyectos nada más. Uno, claro. Sí, no, tranquilidad. Sí, estamos. Suspendemos por 5 minutos para que... ¿Sí? Suspendemos Lo por... que me interesa también Eso. es el diputado informante. Sí, suspendemos por 5 minutos para que revise esto. Ya. Bueno. Muy bien, suspendemos. No, solamente a nombre del Ejecutivo agradecer a esta mesa por todo el trabajo que han puesto en este proyecto, agradecer también a la Secretaría, que son los héroes anónimos de este tema muchas veces, que tienen que hacer los informes en muy poco tiempo, y agradecer a los señores diputados por haber podido despachar estos 2 proyectos en muy breve tiempo y que nosotros creemos van a tener un impacto significativo en la salud de las personas en un muy corto plazo. Así que muchísimas gracias a todos. Agradecer al Ejecutivo representado por los 2 ministros que acompañaron este proceso, para ser justo, que viene de hace 20 meses, por lo que yo recuerdo, más o menos desde febrero o marzo del año pasado, que partió aquí en esta comisión, y creo que estamos aprobando una ley que tiene objetivos muy potentes para el beneficio de la población. Yo espero que cuando esté el informe, bueno, irá a sala pronto, esperamos, y proponerlo a usted, presidente, para que sea el informante de este proyecto en la sala. Muchas gracias. La voluntad del Ministerio, porque habían un par de artículos que estábamos pendientes y los hechos han sido superiores, ¿cierto?, a toda nuestra voluntad. Así que, muy bien. Así que gracias. Con estos 2 proyectos que aprobamos la vez pasada y debiésemos tener en el año 2020, obviamente, una manifestación clara de lo que hemos hecho. ¿Habíamos levantado la sesión? No, muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.